Santander presenta. Está circulando un libro de Hernán Gómez Bruera que se llama El color del privilegio, el racismo cotidiano en México. Hernán, usted lo conoce, es un hombre que ha escrito sobre este particular, además lo ha hecho de forma vistosa, polémica y muy sugerente. Hernán, ¿cómo estás? Hola Leonardo, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Oye, pues cuéntanos, ¿por qué hay que visibilizar este tema del color? Es un tema del cual se viene escribiendo ya desde hace rato. Hay varios estudios académicos que muestran, por ejemplo, cómo la movilidad social, las posibilidades de movilidad social ascendente en México están en gran medida condicionadas por factores diversos, uno de los cuales es el tono de piel de las personas. Hay estudios, por ejemplo, de economistas serios como Raimundo Campos en el Colmex o de Patricio Solís hablando de este asunto, pero en mi opinión lo que había que hacer era traducir un poco esos análisis, esos trabajos más académicos hacia un lenguaje más común de la gente, porque no siempre se entiende bien qué es el racismo. Y existe una tendencia a pensar que el racismo es siempre algo que está lejos de nosotros, como si no fuéramos todos parte de un sistema racista y clasista que está presente todo el tiempo y que nos hemos negado a ver en nuestra realidad más cotidiana, Leonardo, a pesar de que lo aprendemos desde nuestras familias, en las escuelas y lo reproducimos a lo largo de la vida, negándole oportunidades a muchísimas personas y negándole derechos básicos muchas veces, a la educación, a la salud, al trabajo. Entiendo la gravedad del asunto. Lo que creo, mi querido Hernán, es que no lo hemos negado. O sea, el racismo en México es bastante obvio, pero bastante arrogante. También no ser blanco en este país y ser rubio, además la gente te lo dice, sí, los otros son no sé cuántos. O sea, no creo que se niegue, yo creo que goza de cabal salud y hay un tono arrogante, así como de hidalgo fino, que dice, sí, soy blanco. O sea, el privilegio se vive y se ostenta, Hernán. Bueno, hay de todo, Leonardo. A mí lo que me parece es que hay una tendencia a ver siempre el racismo en el ojo ajeno y nunca en el propio. Nadie reconoce que es racista, siempre pareciera ser que los racistas son los otros, y hay una tendencia a creer que el racista es una mala persona, es alguien que agrede, es alguien y no necesariamente es así. El racismo no necesariamente se vive de forma abierta, explícita, el racismo descarado, sino que muchas veces pasa de manera inadvertida, porque es bastante más sutil y porque acontece en el inconsciente. Uno tiene prácticas discriminatorias sin darse cuenta y sin reparar en ellas. Y esas son las formas de racismo que a mí me gustaría que el lector aprende a identificar, y por eso desarrollé una tipología de 10 manifestaciones distintas del racismo. Y estoy seguro que cuando el lector lo lea esa tipología, se va a dar cuenta de que efectivamente ha sido y es racista y practica el racismo en muchos momentos, en muchas circunstancias de su vida. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema es que yo creo que la gente ostenta bastante el racismo, ¿no? Aquí dicen, no, mira, nació prieto y aquel es indio y no sé qué, pero tranquilamente no veo que se oculten y ejercen efectivamente de racistas con una enorme arrogancia. Y yo creo que ahí tenemos un problema que haces tú muy bien en denunciar. El tema es cómo ir cambiando. El tema es el asunto de que el color de la piel no determina el futuro de la gente. Sabemos que la movilidad social en México está parada, pero ¿cómo hacer, por ejemplo, que se vayan reduciendo esos privilegios por haber nacido rubio, tener los ojos verdes o azules, o ser simplemente blanco, Hernán? Transfiere dinero, paga la luz, el internet, haz aclaraciones, programa metas de ahorro y mucho más. Con tus dedos lo puedes hacer usando la app de Santander. Descárgala, úsala y santanderízate. Bueno, el primer paso es aceptar que tenemos un problema de racismo en nuestra sociedad, porque si no reconocemos que tenemos el problema, difícilmente lo vamos a erradicar. A mí, Leonardo, me parece un paso adelante que este gobierno o que este presidente haya reconocido en algunas ocasiones ya que el problema del racismo es real y un reconocimiento por parte del Estado mexicano en ese sentido
creo que es importante y es un primer paso, pero hay que dar otros pasos. Hay que hacer campañas de concientización, de educación, y hay que establecer cuotas. Yo sí creo en las cuotas, Leonardo. En Brasil, por ejemplo, se establecieron cuotas en las universidades para afrodescendientes, para representantes de pueblos indígenas. En las universidades han sido espacios de élite, en el caso de Brasil, a los cuales accede solamente cierto perfil sociodemográfico, y yo creo que este tipo de cuotas permiten ir abriendo, igual que tenemos cuotas para las mujeres, hoy en cuotas de género, en espacios de representación política, deberíamos empezar a pensar en mecanismos de acción afirmativa, en muy distintos ámbitos de nuestra vida. En general, yo creo que la lucha contra la discriminación amerita mucho más trabajo en este sentido. Estados Unidos también tiene una experiencia larga en mecanismos de acción afirmativa, pero recordarás el escándalo que se armó una vez que el presidente dijo que el programa de la pensión para adultos mayores iba a beneficiar 3 años antes, si mal no recuerdo, 2 o 3 años antes, a las personas indígenas que a las no indígenas, y lo acusaron de racista, ¿no? Eso muestra un poco la incomprensión que hay frente al tema del racismo, sí, y la dificultad que tiene este tipo de mecanismos como son las cuotas, que al final son políticas compensatorias para nivelar el piso hacia grupos que han estado desaventajados históricamente. Ya. Oye, Hernán, pero, por ejemplo, ya que dices de este gobierno, ¿qué ha hecho, digamos, por ejemplo, por los pueblos indígenas a los cuales les sigue dando pues este tratamiento pintoresco, ¿no? A ver, la celebración de la gente y la de los pueblos indígenas como si no fueran ciudadanos de tiempo completo. No veo en su gabinete, en las posiciones claves, ni grupos indígenas, ni matrimonios mixtos, que yo creo que la primera forma de manifestar que uno está en contra de eso es tomar decisiones en lo personal. Y bueno, pues además se pilló CONAPRED, ¿no? Sí, yo en su momento, CONAPRED sigue ahí, pero creo que las críticas a CONAPRED fueron muy desafortunadas porque CONAPRED ha logrado impulsar estos temas como pocas instituciones, porque no había una institución antes del Estado mexicano dedicada a estos temas. A mí me parece que el presidente se equivocó al pensar que la agenda antidiscriminatoria que se ha promovido desde CONAPRED no es su agenda, porque al final yo creo que para un presidente que tiene una agenda que quiere reivindicar a las mayorías, pues las mayorías están hechas de grupos sociales diversos. Las mayorías están hechas de mujeres, están hechas de afrodescendientes, están hechas de personas indígenas, están hechas de distintos grupos sociales. Entonces, yo creo que fue muy desafortunado. Creo que los pueblos indígenas están intentando poco a poco reivindicar. Hay más políticas destinadas a ellos. Ahí está Delfino, que es una persona indígena en un área importante, comandando Pero yo te pregunto, Hernán, relevante. A mí me gustaría que no estuviera en el Instituto de los Pueblos Indígenas, sino en Hacienda, en Gobernación, en las áreas donde deciden. Totalmente, esta idea de que hay que darle a un indígena el Instituto para los Pueblos Indígenas. Bueno, de hecho, ¿sabes qué hizo Evo Morales cuando llegó al poder? Eliminó ese instituto, porque dijo, no, a ver, aquí la política para los pueblos indígenas es transversal. No necesitamos tener una persona, ¿no? No necesitamos tener un instituto de las mujeres, deberíamos tener políticas transversales hacia las mujeres en toda la estructura del Estado. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que hay un cambio. Oye, yo creo que haces muy bien en darle visibilidad a este tema. Yo lo único que no estoy de acuerdo contigo es que no está oculto. Esta ciudad es insolentemente racista y hace muy bien en ponerlo, cuantificarlo y, por supuesto, estudiarlo con detalle. Hernán, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por la posibilidad de hablar contigo. Un placer siempre, Hernán. Cuídate mucho. Hernán Gómez Breuer, autor de este libro, El color del privilegio, el racismo cotidiano en México. Santander presentó